un escogido, una escogida para ser santa o santo. Amén. En este mensaje llegamos al tema de la elección. Después de hablar de la bendición, vamos a hablar de la elección. Esta elección está en el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios. El hecho de que Dios nos escogió para que fuésemos santos. Amén. Así que el punto 1, el primer ítem de la bendición de Dios es la elección. Y el versículo base de esta elección es Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Cuando yo recién leí Efesios 1:3, a través del estudio que hicimos la semana pasada, cada palabra me habló algo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora cuando leemos este versículo, también lo vamos a desglosar, ¿sí? Y cada palabra de este versículo nos va a enseñar algo. Amén. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Después del versículo 3, que ya lo dije recién de memoria, los versículos del 4 al 14 enumeran todas las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo. La elección es la primera bendición que Dios nos otorgó. Es el primer ítem de las buenas palabras que Dios expresa acerca de la iglesia, acerca de nosotros. El hecho de que Dios nos escogió equivale a que Él nos seleccionó de entre la incontable multitud de las personas. Dios nos seleccionó a nosotros. Amén. Si a cualquier jugador de nuestro ministerio lo llama Pep Guardiola, saltaría en una pata. Lo saldría a correr, saldría por todo el barrio a gritarlo a los cuatro vientos. Lo citarían de todos los diarios de la ciudad local para decir que fue citado por Guardiola, ¿no? Bueno, esta noticia es mucho más grande que te cite Pep Guardiola. Que vos seas escogido, que Dios te haya elegido, es que Él te haya llamado para su selección, es para que salgas a gritarlo a los cuatro vientos. Amén. Como le dijo Dami, fervientes en espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, nos citó para su selección. Amén. Para su ejército. Amén. Y las riquezas que nosotros vamos a experimentar en Cristo son mucho mayores que jugar en el equipo de Guardiola. Amén. Así que ese es el nivel de gozo que tenemos que tener para poder entender esta riqueza de la elección. Punto 2. Dice que Él, según nos escogió en Él. Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Cristo fue la esfera en la que Dios nos seleccionó. Fuera de Cristo no somos la elección de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios nos escogió en Él, solamente en Él, ¿sí? La esfera en la que Dios nos seleccionó es en Cristo. Entonces, vamos a tomar dos bolsas imaginarias por un segundo, cerramos los ojos si quieren. Tomamos dos bolsas imaginarias, una bolsa en la que vamos a poner todas las cosas buenas que hicimos. Y en otra bolsa vamos a poner todas las cosas malas que hicimos. ¿Y qué vamos a hacer con estas dos bolsas? Las vamos a tirar a la basura. Amén.
Dios nos escogió en la esfera, en el espacio, en la persona que es Cristo, ¿sí? Es por la única razón. Cuando Dios te mira, te dice, eres mi escogida. Y eres mi escogida porque portas a mi Hijo. Amén. Entonces, lo dije en la lección pasada y lo volví a poner acá en esta, aparte de Cristo, sin Cristo, Dios no tiene nada que ver con nosotros. Pero en Cristo, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros no vivimos en nosotros mismos, sino en Cristo. Si estamos en nosotros mismos, no podemos recibir las bendiciones de Dios. Entonces yo hoy tengo una buena noticia para decirles. Él nos escogió en Él. Esa es la buena noticia. La mala noticia que tengo para decirte es que si el evangelio no te está funcionando, si las bendiciones no están llegando, si algo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Estás viviendo en vos y no en Cristo. Hay demasiado de nosotros y poquito de Cristo. Y mientras eso sucede, nosotros en cierta forma estamos deteniendo a Dios en el fluir de todo lo que Él quiere entregarnos. Entonces, cuando nosotros leemos este punto, que tiene 4 letritas, se nos tiene que revelar. El punto 2 dice que Él nos escogió E-N-E-L, en Él. Entonces, para que nosotros podamos experimentar la plenitud, para que podamos accesar a las riquezas inescrutables de Cristo, para que podamos tomar todo lo que el Señor ya nos ha entregado por medio del Hijo, primero se nos tiene que revelar que no es en nosotros, sino que es en Él. Amén. Punto 3. Antes de la fundación del mundo. Dios nos saca de la temporalidad para introducirnos en la eternidad. Amén. En el versículo 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto fue en la eternidad pasada. Dios, antes de crearnos, nos escogió conforme a su infinita presciencia. El libro de Romanos comienza hablando del hombre caído, quien se halla en la tierra. ¿Se acuerdan que yo les dije, si ustedes leen todo Romanos 1, habla del hombre caído, ¿sí? Pero el libro de Efesios inicia hablando de las personas que Dios escogió, las cuales están en los lugares celestiales. Entonces, ¿dónde está el hombre caído? En la tierra. Pero ¿dónde estamos nosotros? En lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, de entre millones de personas. Él nos vio a nosotros de antemano, aún antes que naciéramos, y nos escogió desde antes de fundar el mundo. La expresión antes de la fundación del mundo alude a todo el universo, no solo la tierra. O sea que Dios, antes de crear todo lo que nosotros podamos ver, pensó en nosotros. Amén. Dios creó el mundo para que el hombre lo habitase y creó el espíritu del hombre para que Dios habitase en él. Me encanta esa frase. Dios creó el mundo para que el hombre lo habitase al mundo, pero creó el espíritu del hombre para que Dios habitase en él. Amén. El punto 4 dice, para que fuésemos santos, para que fuésemos santos. Así como yo les decía, el tema de que el lenguaje de Dios es la bendición, el hablar bien, también la naturaleza, hoy vamos a hablar de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es ser santo. Amén. Tenemos un Dios santo. Dios nos escogió para que fuésemos santos. Las enseñanzas cristianas, algunas,
han tergiversado el significado de la palabra santo y santidad. Quizá el entendimiento que podemos tener de la santidad esté afectado por esas enseñanzas. Incluso muchas personas se pueden haber alejado de Dios por causa de esas falsas concepciones de la santidad, ¿sí? Hay iglesias que han escrito en las puertas de sus templos un mensaje implícito, solo para santos, ¿sí? Y muchos al ver ese mensaje implícito dijeron, a ese lugar no puedo entrar, ¿sí? Entonces, la palabra santo, tal como se usa en la Biblia, no concuerda con nuestro concepto natural. Muchos piensan que la santidad consiste en no tener pecado. Entonces, ante el primer pecado, se apartan de Dios, ¿sí? Según este concepto, una persona es santa si no peca. Sin embargo, esta idea es totalmente errónea. La santidad no equivale a la ausencia del pecado ni a la perfección. Ser santo no solamente significa ser santificado, ser santo significa separado para Dios. Ese es el primer concepto de santidad. Somos separados para Dios. De entre un montón de gente, incluso dentro de nuestra propia familia, el Señor nos dijo, sos un separado, una apartada para Dios. Sino, también santo significa ser diferente, ser distinto a todo lo común. Solo Dios es diferente y distinto a todo. Por tanto, solo Él es santo. Su misma naturaleza es la santidad. Dios nos hace santos impartiéndose a sí mismo, el santo en nuestro ser, a fin de que todo nuestro ser sea impregnado y saturado de su naturaleza santa. Para que nosotros, los escogidos de Dios, seamos santos, necesitamos participar de su naturaleza divina. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ahora vamos a hablar de la naturaleza divina. Primero de Pedro 1:4 dice así. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. De esta manera, habiéndonos hecho participantes de la naturaleza divina por medio de Cristo, de esta manera es que Dios permite que todo nuestro ser sea empapado de Él mismo. Esto es diferente de ser perfectos, de ser puros y sin pecado, pues hace que todo nuestro ser sea santo en la naturaleza y el carácter de Dios, tal como lo es Dios mismo. Entonces, en esta parte vamos a quedarnos un poquito porque es súper importante que se nos revele lo que es la santidad y lo que es esta naturaleza, ¿sí? Dios es santo. Ser santo significa ser separado de todo lo que no es Dios. También significa ser diferente y distinto a todo lo que no es Dios. Así que no debemos ser comunes, sino diferentes. En el universo solo Dios es santo. Él es diferente a todo lo demás y es distinto. No vamos a ser nunca la copia de nadie porque somos diferentes. Y eso lo tenemos que saber nosotros y muchas veces el resto lo va a notar. Esta mujer, este hombre, es diferente. Y eso es la santidad, ¿sí? En el universo, solo Dios es santo. Él es diferente a todo lo demás y es distinto. Por consiguiente, ser santo es ser uno con Dios. Ser inmaculado o perfecto no es lo mismo que ser santo. Para ser santos
necesitamos ser uno con Dios, porque solo Dios es santo. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Y primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Acá dice, sed santos porque yo soy santo. Nosotros entendemos que esto es la sombra de lo que decía Jesús en Juan 15:1. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros nos unimos al Señor es que podemos ser santos. Y a mí me gusta el ejemplo que dio el apóstol una vez acerca de la presurización del avión. Que él decía, si ustedes entienden que estamos arriba de un avión, cuando un avión sube a determinadas alturas, miles de metros del nivel de la tierra, y estamos arriba de un avión a una determinada velocidad, es una locura si uno se pone a pensar con la mente. Hay mucha gente que tiene pánico de subir a los aviones por eso. ¿Cómo es que vos estás arriba de un avión a esa velocidad y a esa altura? Y es por la presurización, ¿sí? El avión tiene un sistema que se llama presurización, que hace que cuando vos subas a las alturas no haya forma de que te mueras asfixiado, no haya forma de que se te reviente el sistema respiratorio, ni el corazón. ¿Por qué? Porque si vos estás dentro del avión, no importa la altura y la velocidad a la que vayas, el avión te va a proteger de que te suceda cualquier accidente físico. ¿Amén? Entonces, lo mismo sucede con Dios. Si nosotros lo único que tenemos que hacer es subirnos al avión, permanecer en Jesús. Y con Jesús, no importa la velocidad que vayamos, a la altura en la que estemos, nuestro estar y permanecer en Cristo va a ser sobrenatural. La santidad tiene que ver con eso. Nosotros somos santos delante del Señor porque estamos en Él, en la esfera de Cristo. Y es en el único lugar en donde podemos permanecer siendo santos delante de Dios y delante de los hombres. B. El lugar donde Dios está es santo. La palabra no aparece santo en Génesis. Esta palabra aparece por primera vez en Éxodo. Podríamos decir que en Génesis el hombre todavía no había sido introducido en Dios. Fue en el libro de Éxodo, no en el libro de Génesis, que Dios comenzó a tener una morada en la tierra y empezó a introducir al hombre en el lugar santísimo. Por muy elevadas que fuesen las experiencias espirituales que leemos en Génesis, en la tierra no estaba el lugar santísimo, al cual él podía entrar. Pero en Éxodo ocurrió algo extraordinario. Llegó a existir en la tierra entre los hombres un lugar llamado el lugar santísimo, donde Dios moraba. El hombre podía acudir a ese lugar y reunirse con Dios. Allí, el lugar santísimo, en ese lugar Dios hablaba y ministraba. Dado que dicho lugar no existía en Génesis, no se halla la palabra santo en él, en Génesis. La palabra santo se comenzó a usar cuando Dios se acercó a su pueblo y le mandó que erigiera el tabernáculo, en el cual se hallaba el lugar santísimo. La palabra santo se menciona por primera vez en el llamamiento de Moisés en Éxodo 3. Mientras Moisés pastoreaba un rebaño, vio una zarza que ardía en el desierto. Al acercarse para ver por qué no se consumía la zarza, Dios le habló desde la zarza y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Esto indica que el lugar donde está Dios, este lugar es santo. Recordemos que solo Dios es santo y si no nos relacionamos con Él, ciertamente no somos santos, sin importar cuán buenos o perfectos seamos. En cambio, una vez que nos relacionamos con Él, llegamos a ser santos de inmediato. Entonces, el lugar donde Dios está es santo. Ese es el segundo punto. Tercer punto. Todo lo que procede de Dios y se dedica a Él es santo. Cualquier lugar, cosa, asunto o persona que esté relacionado con Dios es santo. Esto se debe a que todo lo que es de Dios y se dedica a Él es santo. En Levítico 20, 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Wow, qué hermoso. Habéis de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Números 16, 5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Nehemías 8:9. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Éxodo 30, 37. Como acá está hablando de las cosas que son santas. Ahí dice día santo. En el Antiguo Testamento había días santos. También había panes de proposición que eran santos. Éxodo 30, 37. Como este incienso que harás, el incienso, no os haréis otro según su composición, y te será cosa sagrada o santa para Jehová. ¿Sí? Acá hablamos del incienso que es santo. Entonces, todo, como decía el título, todo lo que procede de Dios y se dedica a Él es santo. El Espíritu de Dios que llega a las personas es santo. Y acá hay otra cosa que está muy buena, que dice, además, cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, se le llama santo. Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Miren lo que dice acá. Es por esto que el título Espíritu Santo no se usa en el Antiguo Testamento. Espíritu Santo comienza a usarse desde el momento de que Cristo es engendrado en el vientre de María. Es por esto. En Salmo 51:11, por ejemplo, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En Isaías 63, 10 y 11 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? A su Santo Espíritu. No dice el Espíritu Santo. Por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño?
¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? En estos versículos, este término se traduce como el Espíritu de Santidad, entre comillas, Espíritu de Santidad. Este título se usó por primera vez cuando, Espíritu Santo se usó por primera vez cuando el Señor Jesús iba a ser concebido en María, que lo leímos recién en Lucas 1:35. ¿Qué quiere decir esto? Y acá vamos a la revelación. Esto indica que la santidad trae a Dios al hombre y lleva el hombre a Dios. Además, santidad significa introducir a Dios en el hombre y al hombre en Dios. Cuando Dios entra en nosotros, llegamos a ser santos. Y cuando nosotros entramos a Él, somos hechos más santos. Pero cuando nos mezclamos con Dios, llegamos a ser santísimos. El libro de Efesios llama santos a los creyentes. En Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesús es un santo. Sin embargo, unos son santos, otros son más santos y otros son santísimos. Indudablemente, todos somos santos. O sea, hoy Dios nos va a dar una bofeteada. Así como los panes de proposición eran santos. O sea, un pan puede ser santo. ¿Sí? Nosotros también somos santos, porque hemos creído en Jesús. Sin embargo, lo que dice acá, indudablemente todos somos santos, pero está por verse si somos más santos o santísimos. Por ejemplo, y vamos, acá es la bofeteada. Durante el tiempo que usted pasa con el Señor por las mañanas, es posible que usted esté en el proceso de ser impregnado y saturado en Él. Pero cuando quizás su esposa le diga algo que lo molesta y usted se enoja, de modo que después del desayuno regresa a su habitación y ora así: oh Señor, perdóname, estaba siendo saturado de ti, pero una palabra de mi mujer bastó para apartarme de ti. Señor, tráeme de nuevo a ser saturado. Señor, cuánto te alabo por tu sangre que me limpia. El propósito de este ejemplo es mostrar que cuando estamos en contacto con Dios, somos santos. Porque cuando estamos en esos momentos con Él, estamos siendo saturados. Pero cuando nos apartamos de Dios, ahí queda reflejado cuán santos somos. Quisiera repetir que ser santo no consiste en ser perfecto o inmaculado, sino en ser uno con Dios. Cuando estemos totalmente saturados e impregnados de Dios, seremos santísimos. Ya hemos visto que la santidad es Dios mismo. La palabra santo se usó por primera vez cuando Dios comenzó a tener en la tierra un pueblo entre el cual Él podía morar. Un pueblo que podía entrar a su presencia en el lugar santísimo del tabernáculo. A partir de ese momento, esta palabra se usa reiteradas veces en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos libros se le denomina santas a muchas cosas, porque en ellos vemos que Dios vino a estar entre los hombres y que los hombres se acercaron a Él. Así que todo lo que estaba relacionado con el tabernáculo y el sacerdocio era santo. Todo lo relacionado con lo que Dios había dispuesto en el Antiguo Testamento era santo, porque tenía que ser con la unión de Dios y el hombre, tenía que ver. Ya hemos dicho que el título Espíritu Santo, entre comillas, se usó por primera vez cuando el Señor Jesús fue concebido en la Virgen María. Esto iba mucho más allá del hecho de que Dios morara en un tabernáculo entre los hombres. El tabernáculo era la morada de Dios hasta ese momento, pero la encarnación de Cristo significaba que Dios mismo era el tabernáculo entre los hombres. En Juan 1:14
Dice, en la versión de Reina Valera, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en otras versiones dice, fijó tabernáculo entre nosotros. Entonces el Verbo se tabernaculizó. Gracias, Espíritu Santo, porque lo pude decir bien. Esto comenzó cuando Cristo fue concebido en el vientre de María. Dios, el Verbo, el Hijo, se tabernaculizó. Su concepción no solo era relacionada con la santidad de Dios, sino también con el Espíritu Santo. Aunque muchas cosas del Antiguo Testamento eran santas, ninguna proveía del Espíritu Santo. Solo en la era del Nuevo Testamento, cuando Dios entró en el hombre y se hizo hombre, se ve algo que proviene del Espíritu Santo. ¿Sí? Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hoy el Espíritu no solo está en nosotros, sino que también se hace uno con nosotros y nos hace uno con Él. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que la santidad, hoy estamos aprendiendo qué es la santidad. Significa que uno es saturado de Dios. Es hacer que una persona común sea totalmente saturada del Espíritu. Cuando Dios vino a morar entre los hombres, se usó por primera vez la palabra santo en Éxodo. Cuando Dios vino como hombre, se mencionó por primera vez el título Espíritu Santo. Para que un mueble del tabernáculo fuera santo, no se necesitaba el Espíritu, pues una vez que se ponía en el tabernáculo, de inmediato era santo. Pero nosotros no somos muebles para el uso de Dios. Somos personas vivas en quienes mora el Espíritu de Dios, cuyo objetivo es hacernos uno con Él. Esto no es ser santos únicamente, sino ser saturados por el Espíritu Santo. Ser santo significa primeramente ser apartado para Dios. Ese es el primer concepto. En segundo lugar, ser santo significa ser dominado por Dios. En tercer lugar, ser santo significa ser poseído por Dios. Y en cuarto lugar, ser santo significa ser saturado de Dios y ser uno con Él. Por último, en la Biblia, el resultado de esto es la Nueva Jerusalén, llamada también la Santa Ciudad. Una ciudad que no solo pertenece a Dios y es para su uso, sino que está poseída y saturada de Dios. Y es una sola entidad con Él. La Nueva Jerusalén somos nosotros. Es una entidad santa que pertenece a Dios, que está poseída por Dios, saturada de Dios y que es una con Dios. Eso es la santidad. La santidad es algo mucho más profundo de lo que nuestra mente natural puede comprender. Apartados para Dios en cuanto a posición. Para ser santo, primero es necesario ser apartados para Dios en cuanto a posición. Necesitamos ser apartados para Dios con respecto a la familia, a los vecinos, a los colegas y a los amigos. Sin embargo, muchos cristianos son salvos sin ser apartados. Normalmente, cuando una persona es salva, también debería ser apartada. A esto se debe que al creyente se le llama santo. Observen a la mayoría de los cristianos hoy. Ellos son casi iguales a las demás personas del mundo. No hay ninguna separación entre ellos. Muchos de sus parientes y amigos ni siquiera saben que son cristianos. Así que ser santo es ser apartado para Dios. Esto, por supuesto, es cuestión de posición. Y ahí vamos a hablar unos puntitos acerca de la posición.
1. Somos santos por la sangre redentora de Cristo. Fuimos apartados para Dios por medio de la sangre redentora de Cristo. Esto está en Hebreos 9:14, que no lo escribí. Pero en muchos cristianos de hoy no se ve el poder de la sangre de Cristo. Ellos profesan ser redimidos, pero en algunos de ellos no hay ninguna señal de la sangre redentora. La señal de la sangre es una señal de separación. Si usted fue redimido por la sangre, debería llevar la señal de la separación. Otros tal vez se sientan libres de decir o hacer muchas cosas, pero usted no. Y aunque pudiera hacerlas, no las haría porque fue redimido por la sangre de Cristo. En usted hay una señal que muestra que es una persona diferente, separada. Los demás podrán expresar ciertas palabras, ir a ciertos lugares, comprar ciertas cosas, pero nosotros no podemos hacerlo porque hemos sido apartados para Dios y llevamos la señal de la sangre redentora, pues la sangre nos ha santificado y apartado. 2. Nuestra posición de ser santos por el Espíritu Santo. También fuimos apartados para Dios por el Espíritu Santo. Esto está en 1 Corintios 6:11, 1 Pedro 1:2 y Romanos 15:16. Después ustedes lo pueden chequear. Debido a que el poder del Espíritu Santo nos cubre con su sombra, hay palabras que no podemos decir, hay lugares que no podemos transitar, hay actividades en las que no vamos a participar. Pero esto no significa que estemos bajo reglas, sino simplemente significa que estamos bajo la sangre redentora de Cristo y el poder de su Espíritu Santo. 3. En el nombre del Señor Jesús. Todos tenemos una posición santificada, no solo por la sangre y por el Espíritu, sino también por el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ya que llevamos el nombre del Señor Jesús, no debemos deshonrar su nombre siendo inmundo. No nos preguntemos si cierta cosa es pecaminosa o no. Nuestra separación no se basa en que algo sea pecaminoso o no. Más bien depende de si somos personas comunes o separadas. Debemos llevar cierta señal de que estamos bajo la sangre, en el Espíritu y en el nombre del Señor Jesús. Admitimos que esta separación no es tan profunda. Tiene que ver solamente con nuestra posición. Pero no debemos pensar que la posición no es importante. De hecho, tiene mucho significado. Como personas santas, personas separadas, tenemos cierta posición y debemos mantenerla. 4. Antes de la justificación, somos santos. Conforme a la doctrina, el aspecto de la santificación precede, o sea, está antes de la justificación. 1 Corintios 6:11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien. Si ustedes lo leen ahí en cuanto a la doctrina, primero dice que fuimos santificados y después justificados. La santificación en cuanto a posición ocurre antes de la justificación. Pero la santificación de nuestra forma de ser viene después de la justificación. Antes de ser justificados, somos santificados por medio de la sangre, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que somos santos antes de todo. Luego viene un proceso de transformación que es a través de la palabra, el lavamiento que nos da la palabra misma, pero la posición está clara. Entonces, cuando uno nace desde una posición, los otros aspectos son transformatorios. De hecho, esto, lo que estamos haciendo en esta noche,
estamos transformándonos a la luz de la palabra de algunos aspectos que no tienen que ver con la parte de la santidad en nosotros. Entonces, muchas palabras que yo veo hablan de la saturación, de estar saturados de la palabra, saturados de su presencia, saturados de Él, porque es la única forma que los aspectos extraños que están en nosotros queden expuestos. Entonces, a la luz de la palabra, todo lo que... Por eso es tan importante ser humildes delante de la palabra. No delante de esta escuela, no delante de esta noche, sino delante de la palabra, porque la palabra es un espejo que refleja los aspectos del viejo género adámico y los aspectos de Cristo. Entonces hay algo que es como un termómetro. Cuando vos tenés que preguntar si lo que estás por hacer está mal, ya el Espíritu Santo te está diciendo que preguntes. Es como que hay una confirmación de esa pregunta que ya algo te está diciendo. Una inquietud. Hay una inquietud. Esos son aspectos prácticos de que hay áreas en nosotros que todavía necesitan ser transformadas a la imagen de Dios. Por lo tanto, nuestro trabajo es expresar a Cristo, expresar la palabra, para que cada uno de nosotros seamos transformados a esa imagen, a esa luz, ¿no? Y que los aspectos que a nosotros nos avergüenza queden expuestos. Por eso, fíjate que hay como un aumento en la vida de Cristo y en la revelación de la palabra, y si no es así, deberíamos ocuparnos de que vayamos creciendo en la vida del Espíritu, porque esa es la área que se manifiesta, lo que es la transformación. Entonces, por eso nosotros siempre impulsamos a la gente a ser edificadores, que sirvan, que compartan la palabra, porque de alguna manera hay vida en su interior, esa vida manifiesta los aspectos externos y, por ejemplo, en algo sencillo, ¿cuántos de nosotros cuando hemos estado por ir a compartir una palabra, áreas de nuestra alma se han levantado y nos han dicho cosas en contra de la palabra que íbamos a darle a alguien? O a veces situaciones familiares se levantaban y nuestra carnalidad quedaba expuesta. O ante desafíos públicos que teníamos que hablar la palabra, áreas en nosotros se levantaban y nos decían que no íbamos a poder, los procesos transformatorios. Pero en la 10ª vez o en la número 20 que fuiste a predicar, a compartir, ya naturalizaste un aspecto del espíritu y ya todo fluye y ya no hay tanta oposición de tu carne. Bueno, procesos transformatorios. Somos santos, pero vamos siendo transformados a la imagen de Dios. Bueno, acá dice que la santidad está antes de la justificación. Y esto que vos estás diciendo, Dami, después vamos a leer el punto F, es que somos saturados de Dios, ¿no? En la santidad somos saturados de Dios. Y lo que dice el punto 1, de saturados de Dios, es después de la justificación, que es lo que voy a decir, el proceso transformatorio. O sea, estás adelante, Dami. Entonces, antes de la justificación está la santificación. O sea, fuimos santificados por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre del Señor, nosotros fuimos santificados, ¿sí? Y después dice, fuimos justificados. Pero hay una santidad después de la justificación, que es lo que habla Dami, el proceso en el cual somos transformados. Sí, mi amor. Dice, ahora llegamos a la santificación de nuestro carácter, la cual viene después de la justificación. Romanos capítulo 6, versículo 19,
dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Y el versículo número 22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Esta es una santificación que no está ligada a nuestra posición, sino también a nuestra forma de ser. Por ende, es más profunda y subjetiva que la santificación relacionada con la posición. ¿Se entiende? Es solo ser santo. Voy de nuevo. Esta es una santificación que no solo está ligada a tu posición, sino también a nuestra forma de ser, a tu personalidad. Por ende, es más profunda y subjetiva que la santificación relacionada con la posición, porque ahí solamente sos en Cristo y ya es explorar o descubrir quién sos. Pero el proceso transformatorio en la vida del alma ya es un acto voluntario. Entonces vamos siendo transformados en la medida. ¿Y por qué a veces quedamos tan expuestos, por ejemplo, con la iglesia? Porque viene un hermanito que es difícil de tratar. Y tu alma se expresa, aunque tu espíritu lo ama, ¿no? Y tu alma tiene que ser tratada en la dimensión del amor que expresa el espíritu. Entonces somos transformados, por eso lo que decía Lore con respecto al matrimonio. Nuestra alma tiene que ser transformada a la vida del espíritu, aunque el espíritu tiene una posición. Y acá es donde estamos viendo este punto. En la santificación subjetiva, todo nuestro ser es saturado de Dios, lo cual afecta nuestra forma de ser. La separación puede llevarse a cabo fácilmente y en poco tiempo, pero ser saturados de Dios requiere de mucho tiempo. Si somos fieles al Señor, permitiremos que nuestro ser sea saturado de la naturaleza de Dios día tras día. Dios desea saturarnos consigo mismo y nosotros debemos absorber a Dios en nuestro ser. Esto requiere mucho tiempo. Este es el proceso por el cual somos hechos santos. Dios nos escogió con el propósito de saturarnos consigo mismo. A mí no me interesan las correcciones externas, no producen ningún resultado. Wow. Lo que importa y mucho es ser saturado e impregnado de Dios. ¿Ha sido usted corregido o saturado? Muchos de los que estamos en la vida de la iglesia hemos sido saturados de Dios. Yo no le doy valor alguno a enmiendas personales. Supongamos que alguien que es muy orgulloso se corrige a sí mismo y logra ser humilde. Esto no significa nada. Esto es muy bueno que ustedes lo aprendan. ¿Tienen a alguien en su equipo que se corrige a sí mismo y que se autoevalúa y que desde él mismo dice, yo ya estoy aprendiendo, ya soy humilde? Eso no significa nada. Lo único que cuenta es que seamos saturados de Dios. Qué gozo es para mí ver que muchos hermanos y hermanas han sido saturadas por Dios, que lo han absorbido en su ser. Esta es la santidad, la santificación que se revela en la Biblia. Todos nosotros fuimos escogidos para ser santos de esta manera. Primero, somos apartados para Dios. Segundos, somos saturados de Dios. Y por último, llegamos a ser uno con Él. Un día seremos semejantes a Él, lo cual será la consumación de nuestra santificación, del proceso que comienza con la separación,
continúa con la saturación y culmina con la plena redención de nuestro cuerpo. En aquel entonces, por dentro y por fuera, seremos iguales a Él, seremos santos. Con este propósito nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. El punto 2 dice, por medio de la transformación del alma, ser saturados de Dios. El punto 3 dice, por medio de la transfiguración del cuerpo. Y el punto 4 dice, al final seremos la santa ciudad. Y vamos a darle cierre a esta lección en la última parte del versículo que dice, sin mancha, delante de Él y en amor. Dice, en el versículo 4 dice que fuimos escogidos en Él para ser sin mancha. Una mancha es como una partícula impura en una piedra preciosa. Los escogidos de Dios deben ser saturados únicamente de Dios mismo y no deben tener ninguna partícula ajena, tal como el elemento humano natural y caído, la carne, el yo o las cosas mundanas. Esto es no tener mancha, no tener ninguna mezcla, no tener ningún otro elemento que no sea la naturaleza santa de Dios. La iglesia, después de ser plenamente purificada por el lavamiento del agua en la palabra, será completamente santificada de esta manera. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo entiendo de que cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos de una manera y recibimos al Señor, le abrimos nuestro corazón al Señor. Él produce fe en nuestro espíritu para creer en Él. Portamos a Cristo, pero no todo lo que somos es Cristo. Ese proceso es progresivo y no sucede de un segundo para otro. Ese proceso lleva tiempo. Yo les aseguro que cada vez que nosotros, mientras más permanezcamos en el Señor, mientras más seamos saturados por Cristo, cada vez los días van a ser más largos y las noches más cortas. Tal vez vamos a estar en esos tiempos de oración saturados con el Señor y las batallas que perdimos en un inicio de nuestro caminar con Él, a medida que vayamos avanzando en la revelación de su persona, esas batallas vamos a empezar a tener victoria. Amén. Hoy todavía hay mucha contaminación en nosotros. Conservamos en nosotros muchas partículas ajenas, tales como la carne, el yo y la vida natural. Por eso es inminente que nos sea revelada la cruz. Estamos siendo transformados gradualmente y con el tiempo seremos tan santos y tan puros que llegaremos a ser personas sin mancha, sin partículas ajenas y poseeremos únicamente el elemento divino. Delante de Él, sin mancha, delante de Él. Seremos santos y sin mancha delante de Él. La expresión delante de Él significa ser santo y sin mancha a los ojos de Dios, conforme a su norma divina. Muchas veces somos santos, pulcros, sin mancha ante los hombres, pero no lo somos delante de Él. Esto nos hace aptos para permanecer en su presencia y poder disfrutarla. ¿Por qué no podemos disfrutar la presencia de Dios? Porque todavía hay mucho de nosotros. Seremos santos y sin mancha, no según nuestra norma, ni ante nosotros mismos, sino según la norma de Dios y ante Él. Y el último punto, en amor. Por último, seremos santos y sin mancha, y no nos olvidemos de esta parte que es la más importante, delante de Él en amor. No nos olvidemos la santa paciencia y el amor de Dios para con nosotros. Él es lento a la ira y misericordioso en su naturaleza. Gloria a Dios porque Él es lento.
a la ira. Este amor se refiere al amor con el que Dios nos ama a sus escogidos y con el que sus escogidos lo aman a Él. Es en este amor, en tal amor, que los escogidos de Dios llegan a ser santos y sin mancha delante de Él. No hay forma de ser santos y sin mancha si no es en Él. Primero Dios nos amó, luego de este amor divino nos inspira a corresponderle con amor. En esta condición y atmósfera de amor somos saturados de Dios para ser santos y sin mancha como Él es. En este amor hay un amor mutuo, Dios nos ama a nosotros le amamos a Él. Y en esta condición que estamos siendo, es en esta condición del amor, es que estamos siendo transformados. En tal condición somos saturados de Dios. Espero que podamos ver que la santidad revelada en la Biblia es absolutamente diferente a lo que se enseña hoy en día en cuanto a la superación personal y a la mejora de la conducta. En primer lugar, Dios nos aparta para sí. Luego somos saturados por Él continuamente hasta que su naturaleza divina absorba toda nuestra contaminación. Cuando esto se cumple en plenitud, seremos totalmente santificados, transformados y conformados a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Esto, entonces, seremos completamente santos. Amén.